Dicen que en el oeste el viento no sopla sin razón. Lleva secretos antiguos, promesas incumplidas y a veces fantasmas que insisten en regresar. Y si escuchas esta historia desde algún pueblo helado de Chihuahua, desde una cabaña olvidada en Wyoming, o desde el silencio de un rancho en las llanuras de Colorado, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas. Porque lo que ocurrió cierta mañana de invierno con Víctor Sandoval no fue invención ni exageración. Fue uno de esos días que el tiempo no borra, solo congela por dentro. Víctor vivía solo desde hacía más de 10 inviernos en un rancho aislado al norte de Santa Loreto, donde el cielo amanecía blanco y las cercas crujían bajo el peso del hielo. El techo goteaba gota a gota, como si llorara recuerdos que él ya no sabía nombrar. Viudo de promesas, sin hijos ni vecinos cerca, compartía los días con su caballo, un gato arisco y el sonido del viento golpeando las tablas sueltas del galpón. Nunca fue hombre de quejarse, pero los años habían endurecido no solo sus manos, sino su forma de mirar el mundo. Hasta aquel día. Eran casi las 7 de la mañana cuando vio algo extraño por la ventana de la cocina. 2 niñas pequeñas atravesando el campo cubierto de nieve, descalzas, sosteniendo un gatito contra el pecho. Ningún niño debería estar afuera con ese frío. Venían despacio, como si siguieran un camino invisible. Víctor dejó el café a medio beber, se puso las botas y salió con el abrigo abierto. Las niñas se pararon, frente a él sin miedo ni vacilación. La mayor, de ojos profundos y voz baja, solo dijo: «Nuestra mamá está enterrada viva». La frase sonó como un trueno mudo. Víctor quedó inmóvil por un segundo tratando de entender. La menor, de cabello oscuro y mejillas moradas por el frío, solo abrazaba al gatito y sonaba la nariz. El hombre no era de creer fácil, pero había un dolor tan sincero en esa mirada que sintió el corazón latir fuera de ritmo. Sin decir palabra, tomó una manta del galpón y cubrió los hombros de las dos. «Muéstrenme», murmuró. Y ellas, con la inocencia de quien carga lo imposible, lo guiaron entre los árboles cubiertos de nieve, hasta un claro olvidado que nadie pisaba hacía años. El camino al claro era estrecho, cubierto de ramas quebradizas y huellas que la nieve comenzaba a borrar. Víctor caminaba detrás de las niñas con pasos pesados, intentando seguir su ritmo corto. El silencio era espeso, cortado solo por el crujido de las botas y el pequeño sonido del gatito refunfuñando en el abrigo de la menor. Ninguna parecía tener más de 8 años. No lloraban, no pedían nada. Solo caminaban con la obstinación de quien sabe que el tiempo puede ser un enemigo. Cuando llegaron al claro, el viento sopló con más fuerza. Allí, entre 2 piedras cubiertas de musgo, yacía lo que parecía un cuerpo envuelto en harapos. Por un instante, Víctor pensó que era demasiado tarde, pero al agacharse, vio un leve vapor salir de la boca entreabierta de la mujer. Los dedos estaban morados, el rostro sucio y el cabello pegado en placas de nieve. Apartó las ramas alrededor, acomodó su cabeza sobre una manta improvisada, y solo entonces el destino le dio un golpe que nunca esperaba. Ese rostro era el de Elena. Elena. El nombre atravesó su pecho como un hierro al rojo. La mujer que amó y que desapareció 7 años antes, en la víspera de la boda. Durante mucho tiempo creyó que ella había huido, como decían en el pueblo. Algunos susurraban que había sido asesinada, otros que se había ido con un forastero. Pero Víctor nunca quiso creer ninguna de esas versiones. Guardó el vestido de novia que ella misma cosió, dejó la habitación intacta y nunca se casó con otra. Ahora, ahí estaba ella, viva, frágil, marcada por lo que solo el infierno podría haber hecho a un ser humano. Sin tiempo para entender, la tomó en brazos. Era como cargar un espantapájaros mojado de dolor. Las niñas venían justo detrás, con el mismo silencio aterrador de antes. La mayor susurró: «La
Enterraron viva, pero no murió. El camino de regreso pareció más largo. Su peso era más que físico. Era el peso de todo lo que no se dijo, de lo que el tiempo no explicó, de lo que la vida no tuvo valor para revelar antes. Al cruzar la portería del rancho, el viento pareció calmarse, como si el destino hubiera llegado a donde debía. Víctor acostó a Elena en el único cuarto con chimenea y la cubrió con todas las mantas que tenía. Encendió el fuego, preparó té caliente y sopas aguadas como pudo. Con cada movimiento su mente latía con preguntas. ¿Quién la llevó? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué nadie supo? Pero al mirar su rostro, ahora más envejecido, con cicatrices en el cuello y marcas de sufrimiento alrededor de los ojos, sabía que las respuestas llegarían despacio. Lo que importaba por ahora era que ella estaba viva. Y había 2 niñas, 2 hijas, con los ojos de Elena, y quizás, solo quizás, también con su sangre. Las niñas, Mara y Lucía, no se separaban de la puerta del cuarto. No, lloraban, no pedían nada, pero miraban cada gesto de Víctor con una atención que dolía. Mara, la mayor, mantenía los brazos cruzados como si quisiera proteger a la hermana y a la madre al mismo tiempo. Lucía sostenía al gatito como si fuera lo único caliente en ese mundo frío. Víctor, que apenas recordaba cómo hablar con niños, sirvió una taza de leche tibia con miel y se la ofreció a la menor. Ella aceptó con un gesto tímido. Fue el primer gesto de confianza que sintió en años. Aquella noche, el rancho parecía respirar de otra manera. La chimenea crepitaba abajo, la nieve golpeaba las ventanas como un tambor suave, y Elena dormía bajo el efecto del té de hierbas y el cansancio brutal. Víctor no durmió. Se quedó sentado al lado de la cama, observando cada movimiento de su respiración, reparando en los detalles del rostro que conocía tan bien, y que ahora llevaba otra historia. Ya no era la joven sonriente que cantaba mientras trenzaba su cabello en el porche. Era una mujer que había sido borrada del mundo, pero no de su recuerdo. En las primeras horas de la madrugada, cuando el viento cesó, abrió los ojos. No dijo nada, solo miró a su alrededor. Reconoció el marco de la ventana, la pared de adobe, la vieja mecedora. Lágrimas silenciosas corrieron. Movió los labios sin sonido. Víctor tomó su mano y solo dijo: «Estás en casa». Elena cerró los ojos otra vez, apretando sus dedos con suavidad, como si necesitara confirmar que no era un sueño. Había una ternura allí que ni el tiempo ni la violencia lograron borrar. Al amanecer, el rancho olía a pan caliente y café fuerte. Mara se sentó cerca de la estufa, observando todo. Lucía dormía envuelta en una manta al lado del gato, que ahora ronroneaba como si también hubiera encontrado refugio. Elena aún estaba demasiado débil para levantarse, pero la fiebre había bajado. Víctor salió temprano a buscar a la partera del pueblo, doña Corina, una mujer vieja y firme que sabía más de cuerpos rotos que cualquier médico de la capital. No explicó mucho, solo dijo: «Ella volvió». Y por primera vez en años, su voz tembló. Doña Corina llegó antes del mediodía, envuelta en chales, y con la firmeza de quien ya vio mucho que el alma humana preferiría olvidar. Al ver a Elena, su rostro endurecido vaciló por un instante. Tocó su frente, examinó las manos, los pies, el estado del vientre. Se quedó en silencio largos minutos. Luego miró a Víctor y dijo en voz baja: «Fue usada, pero no rota. Esta mujer está hecha de raíz». Entonces comenzó a preparar cataplasmas de lavanda y ruda. Raspó batata con miel y enseñó a Mara cómo cuidar las compresas. La niña absorbía cada gesto, como si aprendiera a salvar a su madre con sus propias manos. La segunda noche, Elena habló. Poco, entre pausas y silencios. Contó que fue llevada por un hombre conocido en la región, alguien que ganaba confianza fácil, que ofreció ayuda cuando su vestido se rasgó el día del ensayo de la boda. Nunca llegó a entrar a la iglesia. Despertó en una carreta cubierta,
con las manos atadas y olor a orina alrededor. Pasó los primeros meses sin saber dónde estaba, escuchando a otras mujeres llorar en lenguas diferentes. Aprendió a sobrevivir callada y luego a escapar. No podía morir, dijo. Tenía 2 niñas dentro de mí que no tenían culpa de nada. Víctor escuchó todo con los ojos vidriosos y los puños apretados. Pero cuando ella mencionó el nombre del hombre que la sacó de todo, sintió algo distinto. No rabia, sino una voluntad irreversible de proteger. Ya no era cuestión de venganza, era reconstruir lo que aún podía salvarse. Al lado de la estufa, Mara se acercó y tocó el brazo del hombre con dedos tímidos. ¿Eres nuestro papá? La pregunta atravesó el silencio como un rayo limpio. Víctor miró a Elena, que asintió con una mirada cansada pero serena. Se arrodilló ante las niñas y dijo: «Si quieren, puedo serlo». En el pueblo, los rumores llegaron antes que la verdad. Que Víctor escondía a una mujer maltratada. Que había niños en el rancho. Que la desaparecida había vuelto como un fantasma. Algunos decían que era pecado albergar a una mujer caída. Otros, que todo era invención para encubrir crímenes antiguos. Pero Víctor no salió a responder. Siguió trayendo provisiones, madera, hierbas, y poco a poco las miradas juzgadoras de la acera comenzaron a bajar al ver a las niñas reír en el mercado, agarradas al borde de su camisa, o a doña Corina diciendo en voz alta: «Lo que hacen ahí es más cristiano que muchos sermones bonitos por ahí». A la tercera mañana Elena insistió en levantarse. Las piernas aún temblaban y el frío parecía más cruel cuando se está frágil por dentro. Víctor la ayudó con delicadeza, sujetándola por la cintura sin prisa, como quien sostiene algo sagrado. No dijeron nada. No hacía falta. La llevó hasta el porche, donde la luz del sol tocaba los escalones con una timidez hermosa. Mara apareció con un chal y cubrió los hombros de su madre. Lucía vino con el gatito en brazos y se lo puso en el regazo, como si fuera la cura que faltaba. Era una escena común, pero ninguno la olvidaría. Con el paso de los días, el rancho empezó a tomar otro ritmo. Elena volvió a mover las ollas, aunque despacio. Mara barría frente a la casa como si limpiara su propio pasado. Lucía aprendía los nombres de los animales del corral, inventando canciones suaves mientras alimentaba las gallinas. Víctor reforzó las cerraduras de las ventanas, arregló el techo del galpón y puso nuevos candados. En la portería, era como si el rancho se preparara para proteger por primera vez en años una vida que merecía ser cuidada, una familia, aunque sin nombre oficial aún. Por las noches, cuando todos dormían, Elena a veces bajaba despacio a la cocina. Encontraba a Víctor despierto, moviendo el café o cortando leña para el día siguiente. Se sentaban en silencio, a veces intercambiando frases cortas, otras solo compartiendo el calor de la chimenea. Fue en una de esas noches que ella susurró: «Pensé que me habías olvidado». Víctor no respondió de inmediato. Luego dijo solo: «Nunca te fuiste de aquí», y señaló su pecho. Ella sonrió con los ojos vidriosos y puso la mano sobre ese lugar. Fue la primera vez que lo tocó sin necesitar ayuda, pero no todo se reconstruía con ternura. En una mañana gris, el sheriff apareció en la portería. Traía un papel manchado, algunas preguntas y la mirada de quien ya ha escuchado muchas versiones torcidas de una misma historia. «La gente habla, Víctor», dijo, sin bajar del caballo, «y cuando la gente habla muy alto a veces la ley tiene que escuchar». Víctor no se alteró, solo dijo: «Ella hablará por sí misma, cuando esté lista». El sheriff miró hacia la casa, vio a 2 niñas jugando en la nieve y asintió. «Pero si el nombre que diga es el que pienso, será mejor que la prepares. Tendrá que declarar». Elena pasó ese día en silencio. Casi no comió. Pasaba los dedos por las marcas en su brazo como si leyera una historia solo suya. Por la noche, cuando
Las niñas dormían y el viento aullaba contra las ventanas. Llamó a Víctor con la voz casi apagada. «Necesito decir el nombre». Él se sentó a su lado, sin prisa. Ella cerró los ojos, respiró profundo y dijo: «Ezequiel Durán». El nombre quedó flotando en el aire como una flecha lanzada sin retorno. Víctor se levantó lentamente. Sabía quién era. Ezequiel era un hombre conocido, respetado en el comercio, dueño de tierras, amigo de jueces y alcaldes. Pero detrás de las sonrisas anchas, escondía sombras que ahora tomaban forma. A la mañana siguiente, Elena fue a la comisaría con Corina y Víctor. El sheriff escuchó en silencio el relato. Ninguna lágrima, ninguna vacilación. Contó cómo fue llevada, los lugares por donde pasó, las marcas en cuerpo y alma. Describió a otras mujeres, habitaciones, ciudades, fechas. Al final, el sheriff no dijo nada por unos segundos. Luego murmuró: «Eso no desaparece con el tiempo, Elena. Eso se pudre». Y le pidió que volviera para firmar la denuncia por escrito. Cuando salieron de la sala, el pueblo parecía diferente, como si las paredes supieran. En pocas horas, los rumores se convirtieron en tormenta. La esposa de Ezequiel enfermó. Los empleados del almacén susurraban entre estantes. Había quienes decían que todo era invención, que una mujer que vivió como ella no tenía moral para acusar a nadie. Pero también hubo quienes recordaron a otras chicas desaparecidas, miradas que evitaban ciertos nombres, noches en que la puerta del burdel se cerraba por dentro. Víctor escuchaba todo sin responder, pero cuando un hombre borracho se atrevió a insultar a Elena en la calle, solo se quitó el sombrero, miró al sujeto a los ojos y dijo: «No fuiste tú quien la salvó del hielo. Ni fuiste tú quien escuchó lo que pasó, así que cierra la boca». Con el paso de los días, la denuncia se transformó en proceso. Llegó una comitiva de justicia desde la capital. Ezequiel fue llamado a declarar. En la puerta del tribunal improvisado, Víctor sostenía la mano de Elena mientras Mara y Lucía esperaban bajo un toldo con Corina. Ella temblaba por dentro, pero se mantuvo firme, no por venganza, sino porque sabía que, si no decía en voz alta, todo se repetiría con otra mujer. «Quiero justicia, no sangre», dijo al juez, y con esa frase simple desmontó la farsa de un pueblo entero que prefería cerrar los ojos a la verdad que siempre estuvo ahí. La detención de Ezequiel Durán ocurrió en una mañana gris, sin alboroto. 2 hombres a caballo, enviados por la corte de la capital, entraron al pueblo sin decir palabra. Encontraron al hacendado en su porche, rodeado de silencios y miradas que ya no lo protegían. No resistió. Solo bajó la mirada como quien ya sabe que el fin llegará. Cuando lo llevaron, no hubo gritos ni protestas, solo un murmullo apagado, una mezcla de alivio y vergüenza colectiva que nadie se atrevía a decir en voz alta. En la iglesia, el sermón de ese domingo fue diferente. El padre, que siempre prefería temas neutros, habló de valentía, de luz que atraviesa la vergüenza y limpia lo que parecía irrecuperable. No mencionó nombres, pero todos entendieron. Elena, sentada en el último banco con sus hijas al lado y un pañuelo cubriendo su cabello, mantuvo la mirada baja todo el tiempo. Al final de la misa, una mujer se acercó, viuda de un antiguo ferroviario, puso una flor blanca en las manos de Elena y susurró: «Perdona lo que no supimos ver». Fue el primer gesto de respeto proveniente del pueblo, y abrió espacio para otros. El nombre de Elena, antes susurrado con desconfianza, empezó a decirse con otra entonación. Los niños de la escuela querían jugar con Mara y Lucía. Las mujeres del mercado daban frutas de más en la bolsa. Doña Corina empezó a decir en voz alta que no hay pureza mayor que sobrevivir y aún saber amar. Y de alguna forma, Elena comenzó a ocupar un lugar que no buscaba, el de símbolo, no de víctima,
sino de alguien que tuvo el valor de volver viva de un lugar donde casi nadie vuelve entero. En el rancho, los días seguían su curso, pero ahora con otro sabor. Elena cosía con las niñas en el porche. Víctor cuidaba de los caballos con una ligereza que no se había visto antes. Por la noche se sentaban juntos para escuchar a Mara leer en voz alta los libros que prestaba la escuela. Lucía hacía dibujos en la madera de la cerca. Y, en un domingo silencioso, Elena se volvió hacia Víctor y dijo, con un brillo nuevo en los ojos, ¿todavía quieres casarte conmigo? Él sonrió sin prisa, tomó sus manos y respondió, nunca dejé de quererlo. La boda fue en una mañana clara de otoño, cuando el cielo parecía haber olvidado el peso de las nubes. No hubo invitaciones impresas ni arreglos florales. Solo una mesa de madera bajo un viejo roble, un lazo blanco atado a la viga del porche y olor a pan horneado en la estufa de leña. Mara ayudó a peinar a su madre. Lucía esparció pétalos de margaritas recogidos del jardín. Doña Corina llevó un vestido sencillo, hecho con tela guardada, para ocasiones que exigían delicadeza. No es nuevo, pero está limpio y cosido con fe, dijo entregando el paquete a Elena. Víctor se puso la mejor camisa que tenía, la que usaba solo en funerales o fiestas del pueblo. Estaba nervioso, pero disimulaba jugando con los botones, los zapatos, los tirantes. Cuando Elena salió de la casa con las niñas tomadas de la mano, el mundo pareció detenerse un segundo. No llevaba velo ni maquillaje, solo la firmeza al andar y una sonrisa que, aunque pequeña, parecía reconstruida desde cero. Víctor extendió la mano y antes que se dijera palabra, los ojos de ambos se encontraron en un entendimiento que no necesitaba testigos. Aún así, había algunos. Doña Corina, por supuesto, firme como tronco de árbol viejo. El padre del pueblo, que pidió permiso para no hacer sermón, solo una oración corta con voz emocionada. 3 vecinos silenciosos que habían visto la transformación del rancho con sus propios ojos. Y las niñas, con vestidos claros, que llevaban flores en el cabello, y miraban a los dos con una mezcla de ternura y pertenencia. No hubo fiesta, pero sí hubo pastel. No hubo música, pero sí viento, soplando suave entre las ramas, como si hasta él hubiera esperado por ese momento. Después de la breve ceremonia, se sentaron todos alrededor de la mesa con café, pan de maíz y mermelada hecha por Elena. Víctor, con las manos temblorosas, servía a cada uno como si fuera un banquete. Lucía susurraba al gato en el regazo. Mara hablaba sobre cómo pintar la casa con nuevos colores. Y, en un momento de silencio, Elena dijo en voz baja, «No es un nuevo comienzo, es la continuación de algo que nunca murió». Víctor asintió, tomando su mano bajo la mesa. Allí, entre platos simples y miradas que curaban, estaba finalmente lo que llamaban hogar. Aquella noche, después de la boda, Elena tuvo una pesadilla. Se despertó sin gritar, pero con el pecho agitado, como si el aire se hubiera vuelto lodo. Se sentó en la cama, agarrando las sábanas con fuerza, los ojos fijos en la ventana. Víctor, ya despierto, no dijo nada. Solo se levantó, trajo un paño húmedo y se sentó a su lado. «Aún viene a veces», murmuró ella. «La sensación de que alguien va a jalarme de vuelta». Él puso el paño en sus manos y respondió, «Entonces, cada vez que venga, agárrate de mí, y yo te recordaré dónde estás». No era una promesa vacía, era una práctica de amor real, el tipo que vigila en la oscuridad, sin exigir respuestas. Durante la semana siguiente, Elena intentó volver al pueblo para retomar pequeñas tareas. Llevó a las niñas al almacén, visitó la escuela, pasó por la iglesia para agradecer en silencio. Pero sus ojos aún pesaban. Había sonrisas falsas, saludos tímidos, manos que no se extendían. Nada cruel, solo la incomodidad de quien no sabe cómo lidiar con la valentía ajena.
En el mercado, una mujer susurró demasiado cerca. Elena escuchó. Es ella, la que volvió del burdel. Dolió, pero no retrocedió. Miró a los ojos a la mujer y dijo con firmeza, sí, y volví entera para criar a 2 niñas mejores que este mundo. Ese gesto circuló, no como escándalo, sino como fuerza. La semana siguiente, la maestra de Mara pidió que Elena contara su historia, no la de los horrores, sino la del regreso. Los niños necesitan saber que hay salidas, dijo. Elena fue. Con voz serena, habló de valentía, de nunca rendirse. Al final, un niño se acercó y le entregó una hoja garabateada. Era un dibujo de una casa con sol y 2 niñas al lado de un gato. Quisiera que esta sea tu casa, dijo. Elena sonrió y respondió, sí, ahora lo es. Pero la mayor prueba de sanación no vino de los demás, vino de ella misma. En una tarde calma, Elena volvió sola al claro donde la habían encontrado. El camino estaba limpio, la nieve derretida daba lugar al barro húmedo. Se paró entre las piedras, cerró los ojos y respiró profundo. Allí, donde casi murió, eligió vivir de nuevo. Enterró un pañuelo viejo, arrugado, que había llevado todos esos años como símbolo de supervivencia. Sobre él plantó semillas de lavanda, para que lo que crezca aquí perfume lo que quedó atrás, dijo bajito, y luego volvió a casa con pasos firmes, sin mirar atrás. A finales de septiembre, cuando el campo ya tomaba tonos de herrumbre y el viento traía olor a cosecha lejana, una mujer apareció en la puerta del rancho. Vestía con sencillez, pero llevaba en los ojos el peso de muchas palabras tragadas. Se llamaba Águeda y había sido amiga de infancia de Elena. En la juventud compartían risas, costuras y promesas de matrimonio. Pero el día que Elena desapareció, Águeda creyó la versión más fácil, que ella había huido con otro hombre. Nunca buscó, nunca dudó. Ahora, ahí frente a ella, temblaba como quien reencuentra no solo a una amiga, sino a su propia conciencia. Elena tardó en reconocerla. El tiempo, al fin, no perdona rasgos, y el dolor borra nombres antes queridos. Pero cuando Águeda sacó del bolsillo un pedacito de encaje azul, idéntico al que usaban en los vestidos de domingo, los ojos de Elena se humedecieron. Guardé esto como recuerdo, pero era culpa, dijo la visitante, y no he podido dormir en paz desde que supe la verdad. Elena escuchó en silencio. Luego, con la serenidad que solo quien sobrevivió a muchas muertes lleva, respondió, el dolor cambia a la gente, Águeda, pero el perdón es lo que impide que el dolor gane. Las 2 se sentaron bajo la sombra del roble. Hablaron poco, pero miraron mucho, como si se reconocieran no por las palabras, sino por los silencios. Mara trajo limonada sin que nadie pidiera. Lucía ofreció galletas aún calientes. Águeda lloró bajo. Elena le pasó la mano por la espalda como si acariciara una parte de ella que también había sido herida por aquel tiempo de silencio y omisión. No tenemos que volver a lo que éramos, dijo Elena, pero podemos seguir desde aquí, como 2 mujeres que ahora saben el peso de callar. Antes de irse, Águeda dejó una nota. Si algún día quieres visitar el pueblo sin miedo a las miradas, entra primero por mi puerta. Elena sonrió. Sabía que el camino hacia la reconstrucción completa sería largo. Pero ese gesto era como una piedra removida del camino, pequeña, pero esencial. Y por la noche, al relatar el encuentro a Víctor, dijo con calma, quizás no recupere todo lo que perdí, pero hoy sentí que gané algo que nunca tuve. Escucha. Él asintió en silencio, arrastrando una silla para que ella se sentara a su lado. Afuera, el viento ya no sonaba como amenaza. Sonaba como tiempo limpio. La rutina en el rancho pasó a tener un sonido nuevo, el sonido de la vida que comienza de nuevo sin prisa. Elena ahora cuidaba la huerta con las niñas, replantando lo que el invierno había llevado.
Mara aprendía a leer con fluidez y enseñaba a Lucía a deletrear palabras como familia, abrazo y esperanza. Víctor, que antes comía callado y dormía temprano, ahora tardaba en la mesa escuchando historias inventadas por las dos como si fueran cuentos sagrados. El hombre de pocas palabras ya sabía sonreír con los ojos, y cuando Mara preguntó si podía enseñarle a ensillar un caballo, respondió con un entusiasmo discreto, como quien recibe un título secreto de confianza. Fue en una de esas tardes, mientras enseñaba a Mara a cuidar la silla de cuero, que Lucía, la más callada de las dos, se acercó despacio. Se quedó en silencio un rato, observando. Luego tiró de su abrigo con la mano pequeña y dijo, «Papá, ¿puedo ayudarte también?» La palabra, dicha con naturalidad y dulzura, impactó a Víctor como ninguna otra en su vida. Se agachó, sin poder responder de inmediato. Solo la abrazó con fuerza, con el alma temblando por dentro, como si ese gesto borrara décadas de silencio. «Claro que sí, hijita», respondió con la voz quebrada, y ella sonrió, como quien sabe que acaba de plantar algo eterno. Desde ese día todo fue más simple, no menos difícil, pero más ligero. Las niñas empezaron a llamarlo papá sin esfuerzo. Elena, al verlos juntos, a veces cerraba los ojos unos segundos, como quien graba una imagen para siempre. En el mercado, cuando la gente preguntaba si eran sus hijas, Víctor no dudaba. «Son mías, por elección y por promesa». Y esa frase, que decía con orgullo, circuló como una nueva leyenda. Decían que el viejo Sandoval, antes sombrío y seco, ahora era hombre de casa llena, con niñas corriendo por el porche y una mujer que había vuelto del infierno sin perder la ternura. Pero dentro de él, no todo era paz. A veces, en las madrugadas silenciosas, Víctor se encontraba pensando si estaba a la altura de lo que ellas necesitaban. Si podía realmente ser padre después de tantos años de soledad. En una de esas noches se levantó y fue al porche, envuelto en un poncho. Elena lo siguió sin hacer ruido. Se sentó a su lado. Él habló sin desviar la mirada del campo. «No tengo su sangre, pero juré en mi corazón que seré el suelo de cada paso que den». Elena apoyó la cabeza en su hombro y susurró, «La sangre puede generar vida, pero es el amor lo que la sostiene». El verano llegó con fuerza, y el rancho floreció de formas discretas. Las plantas de lavanda que Elena sembró en el claro habían brotado, coloreando la tierra con tonos suaves y un perfume que el viento esparcía hasta el porche. Las niñas ahora dormían en camas separadas, con almohadas bordadas por ellas mismas. Y aunque el pasado aún vivía en cicatrices, hubo días en que nadie hablaba de él, como si por unas horas todo aquello hubiera sido solo un mal. Sueño que ya no dolía tanto, pero en una tarde calurosa, mientras Víctor afilaba herramientas en el galpón y Elena cosía bajo la sombra del roble, apareció una mujer en la puerta. Era joven, pero su mirada tenía el mismo cansancio que Elena conocía muy bien. Tenía el cabello corto, como quien quiere olvidar quién fue. No dijo su nombre de inmediato, solo mostró una cicatriz en la clavícula. «Contaste tu historia, y yo vi», dijo. «Supe que volviste viva. Yo también escapé, pero aún no encuentro dónde quedarme». Elena se levantó despacio. El pasado se levantaba junto con ella. Víctor apareció y entendió todo con una sola mirada. No preguntó, solo abrió la puerta. La mujer entró como quien pisa por primera vez un suelo que no hiere. Las niñas corrieron, curiosas, pero pronto notaron que esa visita no era común. Elena ofreció agua, luego sombra, luego silencio. Se sentaron en el porche, donde el tiempo parecía ir más lento. La joven, que luego reveló llamarse Anaís, contó fragmentos breves de lo que vivió. Elena no pidió detalles, solo escuchó, y al final dijo con firmeza, «No llegaste tarde, llegaste viva, y eso ya es victoria». En los días que siguieron,
Anaís durmió en el antiguo granero, reformado por Víctor para cuando necesitaran refugio. No era mucho, pero era limpio y seguro. Elena le enseñó a coser, a recoger hierbas, a manejar la estufa de leña. Las niñas empezaron a llamarla tía Ana. Y poco a poco, ese rancho antes vacío se volvió algo más grande, un espacio de 1900, acogida para almas cansadas. Elena entendió que su dolor había sido una semilla amarga, pero de ella nacían frutos que nadie más podría borrar. Y en esa expansión silenciosa, comprendió, el amor que ahora lo rodeaba era del tipo que se multiplica al repartirse. Fue en una tarde dorada, mientras las niñas recogían ciruelas y Anaís tendía ropa lavada en el tendedero, que Elena miró al campo y sintió algo distinto, una paz que no venía de la ausencia de dolor, sino de la presencia de propósito. Llamó a Víctor al porche, le pidió que se sentara con ella como tantas veces antes. Él trajo 2 tazas de té, como si ya supiera que esa conversación llegaría. Hay espacio aquí, Víctor, más del que necesitamos, y hay gente allá afuera con menos que lo mínimo. Él miró al campo, luego a ella. ¿Quieres abrir las puertas? Elena asintió. No solo las puertas, el corazón también. La decisión no fue tomada con discursos ni papeles, fue con gestos. Al mes siguiente, el antiguo granero recibió colchones nuevos, cortinas de algodón y una estufa de leña. Corina ayudó con hierbas y curativos. La maestra del pueblo mandó libros viejos. Anaís empezó a recibir mujeres que oían del lugar por susurros o cartas escondidas. No había carteles, ni reglas estrictas, solo una promesa. Ahí nadie preguntaba qué habías vivido, solo quién querías ser de ahora en adelante. Víctor cuidaba la seguridad con ojos atentos y las niñas dibujaban flores en las ventanas. Hubo quien criticó, quien dijo que era peligroso, que no se sabía quién llegaba, que el rancho ahora era casa de mujeres perdidas. Pero muchos no entendían que esas mujeres no estaban perdidas, estaban volviendo a sí mismas, una a una, con miedo al principio, pero fuerza en la mirada. Algunas se quedaban semanas, otras meses. Algunas solo pasaban como quien cruza un río estrecho antes de seguir camino. Pero todas dejaban algo, un bordado, un libro, una flor seca pegada a la pared. Y también llevaban algo, la certeza de que ya no estaban solas. Elena, ahora más fuerte que nunca, entendió que no había vuelta atrás a la vida anterior. Y eso era bueno, porque la vida de ahora se construía todos los días, con barro, pan caliente, nombres nuevos y risas infantiles. Mara y Lucía crecieron llamando al rancho la Casa del Silencio Roto, un nombre que surgió en un dibujo infantil, pero que ganó fuerza entre quienes pasaban por ahí. No era una institución, no era una misión, era solo un hogar donde el amor, aunque herido, había elegido quedarse, y eso, por sí solo, ya era una forma profunda de justicia. En la primavera siguiente, la casa ya no parecía la misma. Las ramas secas fueron reemplazadas por ramitas floridas, el corral tuvo cerca nueva, y hasta el viejo pozo volvió a funcionar después de que Lucía tiró una moneda y pidió un deseo en secreto. Las mujeres que pasaron por ahí dejaron marcas que no se veían a simple vista, pero que cambiaron el alma del rancho. Había olor a pan fresco, voces cruzando el patio, risas detrás de las cortinas. Mara escribía nombres en un cuaderno, como si quisiera registrar cada vida que pasó por ahí. Era su forma de decir, exististe y fuiste bienvenida. En una tarde cálida de mayo, Elena se sentó en el porche con una cesta de telas en el regazo. A su lado, Víctor afilaba una hoz con movimientos rítmicos. Las niñas jugaban bajo la sombra del roble, compitiendo por quién saltaba más lejos. Anaís regaba las plantas de anís al lado del granero. No había prisa ni miedo,
Solo la sensación de que cada gesto cotidiano llevaba, silenciosamente, un pedazo de la historia que estaban reconstruyendo juntos. Lucía, la menor, corrió hacia Elena con una hoja de papel en las manos. «Escribí un cuento», dijo, orgullosa. Elena sonrió. En la parte superior de la página, dibujado con lápices de colores, estaba el título: «El día que mamá salió de la nieve». Era una historia corta, llena de errores ortográficos, pero con una verdad que no todos los adultos podrían decir con tanta precisión. Elena leyó en silencio. Al final, dejó escapar una lágrima leve, no de dolor, sino de gratitud. Abrazó a su hija y dijo: «Entonces fue ese el día, el que cambió todo». Más tarde, mientras recogían los juguetes y encendían las lámparas, Víctor llamó a las niñas para que entraran. El cielo estaba anaranjado y los pájaros cruzaban el horizonte como si dibujaran un nuevo mapa. Mara sostuvo la mano de su hermana. Antes de entrar, ambas se detuvieron un segundo en el umbral y miraron atrás. Miraron la tierra que un día fue fría, el lugar donde su madre casi no volvió, y al hombre que ahora llamaban papá, no por deber, sino por amor aprendido. Aquella noche nadie habló del pasado, pero todos durmieron más profundo, y cuando el viento sopló por las rendijas, trajo consigo no el sonido del viejo dolor, sino un susurro de lavandas creciendo en el claro lejano, como si la propia tierra hubiera aceptado, finalmente, dejar florecer donde antes fue sepultura. Dicen que en el viejo oeste hay dolores que el tiempo nunca cura, pero también hay amores que el tiempo no borra, y hay silencios que, cuando se rompen con la voz correcta, pueden transformar no solo una vida, sino todas las que vengan después. Así fue como Elena dejó de ser un nombre susurrado por el miedo, y pasó a ser recordada como aquella que, aunque enterrada viva, eligió volver a la vida, y trajo consigo a otras de vuelta.